Saludos a todos, soy Antoni Casasemperé y voy a ser en el día de hoy el conductor de este seminario de MASCUDEA 2020. En concreto vamos a abordar el tema memos, comentarios, resúmenes y paráfrasis con el programa, todas las herramientas que nos van a ayudar mediante la escritura a finalizar nuestra investigación, a llevar un registro de todas las acciones que hemos ido llevando, a interpretar mejor los datos cualitativos. Vamos a hacer un recorrido por todas estas herramientas de escritura que el programa nos ofrece, cada una con sus particularidades y sus detalles diferenciales, que es lo que vamos a intentar abordar. El seminario va a durar 90 minutos más el tiempo de preguntas, es un taller avanzado, aunque yo creo que no va a haber mayor dificultad para aquellos que no hayan visto previamente el programa. Vamos a ir contextualizando el escenario de trabajo mediante unas diapositivas al principio y luego ya pasaremos a hacer las prácticas con el programa para ver estos 4 componentes del programa: los comentarios, los memos, resúmenes y paráfrasis, cómo se llevan a cabo en un análisis de datos. Como siempre, en el taller vamos a poder hacer preguntas mediante el chat en cualquier momento. Y para mayor comodidad, finalizado mi intervención, dentro de 90 minutos, abriremos los micrófonos para que se puedan hacer las preguntas por el micrófono. Pero a lo largo de mi intervención pueden hacer preguntas sin mayor problema sobre el contenido que estemos tratando, cualquier cosa que quieran que repita o que no hayan entendido. Estaré encantado de atender sus preguntas y sus cuestiones. Como siempre, el taller se va a grabar y lo compartiremos la grabación una vez finalizado, al igual que las diapositivas que voy a utilizar para contextualizar el tema de hoy. Bien, pues sin mayor dilación vamos a empezar con la presentación que contextualiza el trabajo. Tenemos también la tabla de contenidos de lo que vamos a abordar. Vamos a abordar el tema de los memos, las notas analíticas, su papel en la investigación cualitativa y también los comentarios, cómo se realizan y para qué sirven. También veremos los resúmenes, la herramienta de resúmenes y las tablas de resumen que el programa nos ofrece como una opción para categorizar nuestros datos. Y finalmente abordaremos el tema de las paráfrasis y el sistema de funcionamiento de las paráfrasis y pondremos un ejemplo de cuál podría ser el uso de las paráfrasis en concreto para las revisiones bibliográficas. Tengo aquí una imagen del trabajo sobre memos, resúmenes y paráfrasis del profesor Radiker. En este trabajo, como pueden comprobar, los memos se deben de utilizar a lo largo de todo el proceso analítico. Los comentarios quizás sería más acertado en la fase de codificación y de categorización. Las paráfrasis al principio, para ayudar a formar el sistema de codificación en una fase exploratoria. Y luego, al principio de la fase de codificación, también sugiere el profesor Stefan Radiker a utilizar las paráfrasis. Los resúmenes se reservarían para la fase más conceptual del proceso analítico, al finalizar el análisis en la parte de categorización de los datos para entender mejor, mediante estos resúmenes, los conceptos y las categorías que han emergido de nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Ese sería, de cierta forma, me he basado en el trabajo del profesor Radiker sobre estos componentes para trabajarlo, trasladárselo y que podamos comprender mejor todos estos elementos que en ocasiones a lo mejor no sabemos bien cuándo utilizar un memo, o cuándo utilizar comentarios o para qué sirven las paráfrasis. Vamos a intentar aportar un poco de luz mediante este taller a todas estas cuestiones. Bien, los memos son notas, es una página en blanco en la que introducimos un título y escribimos sobre algo relacionado con la investigación.
Diferentes autores a lo largo de la historia de la metodología cualitativa han ido aportando sus sugerencias, recomendaciones de cuándo utilizar los memos. Por ejemplo, tenemos el trabajo clásico de Strauss y Corbin, Basics of Qualitative Research, en el que nos dan algunos consejos, vamos a verlos, de cómo redactar memos, cómo funcionar con los memos. Por ejemplo, insertando la fecha de cada uno de los memos para hacer un seguimiento del proceso analítico. Por defecto, un memo cuando se crea en el programa Mascudea incorpora la fecha de creación. Podríamos añadir que además de esa fecha de creación que ya el sistema, el programa nos facilita, sería recomendable que cada vez que escribimos un texto sobre una idea, una reflexión, fuésemos insertando la fecha, porque un mismo memo puede evolucionar a lo largo del proceso analítico. Entonces, en cada nuevo párrafo que escribiésemos sería muy interesante insertar la fecha para hacer un seguimiento de la evolución de la idea en cuestión a lo largo del análisis. El análisis cualitativo, como saben, es un proceso que está dilatado en el tiempo y es conveniente ver esa evolución de las ideas. Los memos tienen que tener un título conceptual que haga referencia a la idea sobre la que tratan, al igual que los códigos. Los códigos también deben de tener un nombre relacionado con la idea que quieren recoger. Una clave alfanumérica no sería lo más recomendable para un memo o para un código, sino más bien un nombre en lenguaje natural que haga referencia a la idea en cuestión, por ejemplo, agravantes de la violencia de género, factores protectores en la resiliencia, etcétera, etcétera. Un nombre conceptual. Sería interesante que el título ya lo recoja. Redactar un diario de la investigación es muy importante también como consejo que nos facilitan Juliet Corbin y Anselm Strauss. De hecho, el programa Mascudea en el menú inicio, como pueden ver en la imagen que tenemos aquí, tiene el comando para crear una entrada en el diario de la investigación y registrar todos los hechos relevantes que se están produciendo en el proceso investigador. ¿De acuerdo? Esto ya viene incorporado no exactamente como un memo dentro del sistema de memos, sino como un espacio de escritura particular y específico llamado diario. Hay que saber diferenciar los memos y los comentarios, eso es, ya los autores nos lo recomiendan desde el principio. Entonces, claro, esa diferenciación, en cierta forma, el programa Mascudea no nos va a dar una clave en la que nosotros nos podamos guiar. Tenemos que ser nosotras y nosotros los que tomemos la decisión. Yo, en mi caso particular, mi consejo sería el siguiente. Utilizar siempre los memos analíticos para redactar información relacionada con el análisis de los datos, con la metodología o con la teoría. Sería un uso investigador, analítico. Y los comentarios de los segmentos siempre utilizarlos instrumentalmente para añadir información auxiliar, instrumental, anecdótica, que no esté directamente relacionada con el análisis de los datos. ¿Por qué? En mi opinión, es más fácil recuperar el contenido de los memos en el programa Mascudea y aprovechar las notas analíticas con los memos que con los comentarios. Si bien es cierto que hay matrices donde en una columna nos van a aparecer los comentarios, los vamos a tener listados, pero el memo tiene más capacidad de recuperar la información que hemos insertado, de explorar, de buscar, de hacer búsquedas. Los memos siempre es más sencillo recuperar la información analítica. Por eso yo siempre en mi trabajo lo reservo para las ideas analíticas que tengo que ir redactando. Y los comentarios para cualquier nota
que no tenga que ver con el análisis, pero lógicamente sí con la investigación. ¿De acuerdo? También hay que tener una serie de prevenciones éticas a la hora de redactar memos. No es necesario cuidar el lenguaje como si fuera un lenguaje académico. El memo es un espacio de escritura del investigador consigo mismo, dialoga consigo mismo, ¿de acuerdo? De todas formas, siempre es importante no introducir nombres propios de participantes o de lugares relacionados con la investigación que puedan comprometer la privacidad y la confidencialidad. Estos serían los consejos que Anselm Strauss y Julie Corbin nos facilitaban al respecto de vamos a ver otros, en este caso del profesor Saldaña, de la State University de Arizona, ¿de acuerdo? El trabajo clásico ya del manual de codificación para investigadores cualitativos, cuya lectura le recomiendo, ¿de acuerdo? Y nos habla de los memos y nos informa de que sirven para documentar el proceso analítico y las reflexiones sobre la codificación, describir los patrones emergentes, las categorías y subcategorías, temas y conceptos, ¿de acuerdo? Funcionarían a modo de notas para ir describiendo todos estos componentes. Si recordamos otros talleres que hemos realizado y hemos hablado del ciclo o la estrategia de análisis, uno de los puntos finales del proceso analítico era cuando se describen las relaciones dentro de una categoría y se describen las relaciones entre un componente de una categoría y otro componente de otra categoría. Esas descripciones de las relaciones dentro de una categoría y de un componente con otro, es fundamental hacerlas con los memos. No hay otro elemento tan adecuado como un memo para registrar esa información, como bien indica el profesor Saldaña. Los memos son sitios para dialogar, para conversar con nosotros mismos sobre los datos, por qué sucede esto, por qué esto es tan evidente al principio, por qué esto es plausible, esto no me lo explico, si debería suceder esto, ¿por qué no sucede? Todo esto nos recuerda en cierta forma las tácticas analíticas para generar significado de Miles y Huberman. Constantemente muchas tácticas son un proceso de reflexión, de análisis del investigador, y todo eso quien mejor lo documenta son los memos, ¿de acuerdo? Masqda puede analizar los memos, podemos convertir un memo en un documento, ¿de acuerdo? Se puede codificar y categorizar nuestras propias palabras. A veces es importante. Normalmente los investigadores trabajamos en una o pocas líneas de investigación, no nos desperdigamos demasiado, preferimos hacernos especialistas en algo concreto y un trabajo de investigación suele estar fundamentado con el precedente. ¿Qué ocurre? Pues en muchos casos empezamos revisando los resultados del trabajo anterior para empezar el nuevo trabajo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es importante que tener una buena colección de notas analíticas, incluso poder codificar esas notas analíticas de un trabajo precedente al inicio de un trabajo actual cuando los temas están muy vinculados, ¿de acuerdo? Recientemente recuerdo esta primavera que me hice lo propio, hice exactamente lo que les estoy comentando en un proyecto que se me encargó. Entonces yo empecé revisando mis memos y codificando incluso los memos antes de ponerme para acordarme un poco de qué iba la cosa y cómo no había nada mejor que llevarlo al Masqda, analizarlo ahí directamente y partir de ese trabajo que ya estaba realizado. Es muy importante también, tan pronto venga una idea sobre el análisis, dejar lo que se está haciendo y redactar un memo, ¿de acuerdo? Esto me viene también una anécdota a la cabeza de hace ya 19 años en Granada, en España. Hicimos un congreso en el que participó Barney Glasser
Y destacaba también, saben que Glasser junto con Strauss fueron los fundadores, desarrolladores principales de la teoría fundamentada, la Grand Theory, donde los memos cobran especial relevancia. Me acuerdo que el profesor estaba comentando, el profesor Glasser estaba comentando la importancia de los memos y dijo, bueno, cuando estás metido en un análisis, aunque estés haciendo deporte, aunque estés comiendo, eh, tu cabeza está continuando con el análisis. Por eso es importante siempre tener la posibilidad de poder escribir un memo y dejar lo que estés haciendo, sea lo que sea, y ponerte a escribir ese memo y trasladarlo. Y cuando incluso haciendo el amor le dices, querida, perdona un momento, que tengo que escribir un memo, ¿no? El señor profesor Glasser es así, era un personaje muy particular y muy interesante, nos reímos mucho, pero destacamos la importancia de los memos. Además, con el programa Mascudea tenemos la app, tenemos una app gratuita, posibilidad de instalarla en nuestros dispositivos móviles, los smartphones, y podemos escribir un memo en cualquier momento que se va a sincronizar con el proyecto, con la versión de escritorio que tengamos. O sea, estamos en cualquier lugar, podemos añadir ese memo, esa información y tenerla siempre esa reflexión conectada con lo que sería el proyecto principal de Mascudea. Bien, finalmente tengo algunos consejos, algunas preguntas, interrogantes en este caso del profesor Cucar, el Udo Cucar, desarrollador principal del programa Mascudea, que también en su trabajo de análisis cualitativo de textos nos da algunas preguntas, algunos consejos sobre qué escribir en los memos, qué sabe el participante sobre el tema que se está explorando, cómo narra o relata lo que sabe del tema explorado, cómo se comporta, cómo actúa, qué acciones. Las acciones son muy importantes en base al tema explorado y no tanto exactamente las opiniones, sino las acciones. ¿Tiene el participante alguna expectativa de sí mismo, alguna petición? ¿Comenta el tema explorado con alguna otra persona? Son preguntas que está bien que plasmemos por escrito en los memos que tenemos en el sistema del proyecto de investigación que estamos trabajando con el programa Mascudea. Los memos, dentro del esquema del programa, como veremos ahora seguidamente, tienen la posibilidad de estructurarse, de crear una tipología, dependiendo de si la nota que estamos escribiendo hace referencia a decisiones metodológicas. Son descripciones de conceptos, de códigos, memo conceptual. Si hace referencia a conceptos más abstractos, abstracciones sería un memo teórico. Los memos analíticos se pueden dividir, en mi opinión, en unos memos iniciales, unas notas iniciales más rápidas, más impresionistas, sobre el fenómeno que nos ha llamado la atención, y más adelante las notas teoréticas que vinculan categorías con categorías en un proceso más avanzado. Podemos dividirlos, el programa nos da marcas de colores, símbolos, para que creemos nuestra propia clasificación. Es importante que creemos nuestra propia clasificación de los tipos de memos que vamos a necesitar poner por escrito. Realmente quien analiza es el investigador. Entonces nuestra mente no tiene la capacidad de considerar todos los factores al mismo tiempo del análisis. Entonces tenemos que anotar simplemente las ideas para tenerlas en cuenta. Simplemente sería esa la función. Aquí podemos ver algunas capturas del programa Mascudea, del sistema de memos, de notas que tenemos. Podemos ver, esto sería el menú de memos que se añadió recientemente.
Con la versión 2020 tenemos aquí los tipos de memos, dependiendo de si es un memo dentro del documento, un memo de documento, ¿de acuerdo? Un memo de un documento sería un resumen de caso, lo más significativo de ese caso. Un memo en el documento puede hacer referencia a un fragmento de dato, está dentro del documento, tenemos que aprender a diferenciar la terminología que utiliza el programa para organizarse. Un memo libre es un memo que no está vinculado a nada, un memo de un código es un memo conceptual, una descripción de un indicador, etcétera, etcétera. Tenemos todo el menú con las posibilidades, ¿de acuerdo? De registrar esas notas amarillas, a modo de post-it, esas notas. Tenemos aquí en el engranaje este de configuración, la ruedecilla, tenemos el tipo de etiqueta, el tipo de icono que queremos utilizar. RQ, Research Question, sería para las preguntas de investigación, un memo teórico, metodológico, analítico. El interrogante lo podemos utilizar, no sé, para cuestiones, enigmas, dudas, cosas que no nos explicamos. Dependiendo del símbolo, lo que sí que hay que ser es uniforme a lo largo de todo el proceso y crear un memo en el que se establezca y se explicite la convención de símbolos que vamos a utilizar en el proceso. Lo primero sería establecer esa convención de que siempre que se vea una T será para memos teórico-teoréticos, en los que estamos plasmando los vínculos entre los componentes de una idea abstracta, una teoría. ¿Qué ocurre? Todos los memos es escribir. Vivimos en un mundo que nos estamos, en cierta forma, en mi opinión, deshabituando a redactar, a escribir. Es todo muy, muy inmediato con los mensajes de texto, ¿no? ¿Qué ocurre? En investigación cualitativa hay que escribir. Los autores lo han ido evidenciando y recalcando. Las narrativas, la etnografía, la antropología, la sociología, la psicología, la parte cualitativa requiere escritura, leer y escribir, como diría el profesor Ibáñez. ¿Qué ocurre? Es trabajoso, nos cuesta, pero voy a trasladarles una buena noticia. Si seguimos un sistema más o menos sistemático de memos en un proyecto de análisis, si somos organizados y vamos anotando las ideas que van apareciendo, tenemos en un 60-70% adelantado el informe final de resultado. Es así. Hay aproximaciones metodológicas cualitativas, como la teoría fundamentada, la Grand Theory, que comentábamos hace unos instantes, que si se han redactado bien estos memos teoréticos, al final es listarlos, darles una narrativa académica en estilo APA, por ejemplo, insertar gráficos, evidencias, y prácticamente tenemos el informe de resultados. Por tanto, es productivo escribir desde el principio y ser disciplinados a la hora de ir anotando toda la información. Solo los códigos no van a ser suficientes para el análisis cualitativo, ¿de acuerdo? Siempre avanzaremos con estas dos herramientas, con códigos y con memos, ¿de acuerdo? Por eso es muy habitual que en un análisis cualitativo los títulos de los memos conceptuales y los nombres de los códigos, en cierta forma, haya una convergencia en los nombres. ¿Por qué? Porque hacen referencia a ideas abstractas, ideas del fenómeno que estamos explorando. Por tanto, veremos cómo hay un paralelismo entre los nombres de los códigos y los títulos de los memos que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Buenos días, Simeón, nos da Simeón los buenos días. Buenas tardes aquí desde Alicante, España, a 40 grados de temperatura. Estamos abordando el tema de los comentarios y los memos, estamos haciendo una contextualización, no solo cómo lo maneja el programa MassQDA, sino que estamos ahondando un poquito en el desarrollo metodológico, analítico, en su uso analítico, para destacar su importancia y cómo realizarlos
dentro del programa, viendo su utilidad, ¿de acuerdo? Ese sería el punto en el que nos encontramos. Aquí tenemos otros ejemplos, tenemos el gestor de memos, ¿de acuerdo? El gestor de memos también es un nuevo desarrollo reciente de las últimas versiones de MassQDA de 2020. Tenemos aquí, sobre los memos dentro del documento, vemos ordenados por documentos, todos los memos que tenemos los podemos ver listados, ¿de acuerdo? Podemos desplazarnos por ellos. Podemos buscar en los memos, ¿de acuerdo? Sería una posibilidad. Simplemente son, como pueden ver en estos ejemplos, pequeñas notas, pequeñas reflexiones que hemos ido introduciendo a lo largo del análisis que se está realizando. El memo de documento, como comentábamos previamente, es memo en el documento y memo de documento. El memo de documento aparece junto al documento en el sistema de documentos, ¿de acuerdo? Podemos ver un ejemplo sin mayor problema. Tengo aquí el proyecto preparado, ¿vale? Vamos a verlos para saber a qué hacemos referencia. En este proyecto, ¿de acuerdo? No hay ningún memo de documento, pero hay memo en el documento, ¿de acuerdo? Esta sería la idea, pero yo aquí puedo crear un memo, ¿de acuerdo? Lleva el nombre del participante, pero bueno, podemos añadir resumen de caso. Lleva la fecha, en el momento en que lo estoy redactando, pero bueno, el programa tiene la posibilidad de insertar. Y yo aquí haría un resumen de, este sería el caso en concreto. Yo aquí me pondría la convención de cambiarle la tipología, lo tengo aquí. Resumen de caso podría ser este, pero bueno, ahora voy a decirle que sea este. Lo organizo yo a mi gusto. Entonces tenemos aquí, yo escribiría lo más destacado que este participante nos ha trazado. Esto sería un resumen de caso, ¿de acuerdo? Y queda guardado. Claro, cuando tenemos todos los resúmenes de caso, es una síntesis de todo el análisis que se ha realizado. Nos interesa también, ¿de acuerdo? Ir reduciendo la información. Pues bien, esto sería lo que es el memo de documento, donde mi sugerencia sería que insertáramos esa información del resumen de caso que el profesor Cucar nos recomienda en su trabajo incluir toda esta información, ¿de acuerdo? Un resumen de caso es cuando se aborda el análisis de un documento, se procede segmentándolo, es decir, resaltando los pasajes más interesantes vinculados al tema, al fenómeno o a las preguntas de investigación. Después de segmentar, creamos el resumen de caso. El caso es la unidad de análisis, la entrevista, el grupo focal, la observación, cualquier tipo de documento, la narrativa, cualquier documento que tengamos. Y luego hacemos un resumen sistemático y ordenado de lo más característico del caso. Es una descripción resumida, centrada en lo importante para las preguntas de investigación, pero no tenemos que añadirle componentes interpretativos. Simplemente un resumen sistemático y ordenado de lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? No nuestra propia interpretación. Eso quedaría para otro tipo de memos. En el resumen del caso, el profesor Cucar nos recomienda hacerlo de esta forma. Primero segmentamos, dependiendo de las fuentes de investigación, y luego, una vez segmentado, procedemos estableciendo este resumen sistemático, estas pequeñas anotaciones, como una lista, una viñeta, de lo que más nos ha llamado la atención. La diferencia de los memos y el resumen de caso es que no debería contener nuestras propias ideas o hipótesis desarrolladas, sino simplemente la información lo más objetiva posible. Esto sería el consejo que nos proporciona el profesor Udo Cucar sobre los resúmenes. Sigue con el papel de los resúmenes, ahora ya vamos cambiando a los resúmenes del propio programa, vamos a verlos en el programa.
Tenemos en análisis el módulo de... Uy, tengo en inglés el programa porque estaba haciendo una cosa en inglés. Si me disculpan por el despiste, me lo voy a poner a castellano enseguida. Ya lo tengo. Bien, ese es el proyecto en el que estábamos y ya me ha cambiado todo. De repente me he dado cuenta y yo digo, bien, aquí tenemos los comandos, los iconos de los resúmenes, ¿de acuerdo? Cuadrícula de resumen, tabla de resumen, explorador de resumen. Son pequeños resúmenes que vamos haciendo sobre el material ya codificado, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Vamos a saber desde aquí, este es el panel que tiene, ¿no? Y pueden ver que cuando está codificado, podemos aquí los diferentes segmentos del código y el documento en cuestión. Nosotros haríamos aquí un resumen de estos 4 segmentos que tenemos aquí. Este sería el panel de resumen. Vamos a seguir con la presentación. El análisis implica analizar los datos dentro de marcos estructurados, normalmente tablas o matrices, condensar, resumir los datos, agruparlos en categorías. Entonces, esas matrices cualitativas que también volvemos a citar a Miles y Huberman, también eran muy partidarios de utilizarlas, pues se pueden realizar muy bien con el programa MassQDA y con la herramienta resúmenes, ¿de acuerdo? Como veíamos al principio de la presentación, en la fase final de categorización, los resúmenes se reservarían para esta fase final. No confundan lo que les avanzaba al principio de un resumen de caso. Un resumen de caso es una síntesis de un caso, de una unidad de análisis. Y los resúmenes dentro de MassQDA es una herramienta que se utiliza en la fase final de categorización para construir una matriz cualitativa y ver una síntesis, una abstracción de todos los casos que hemos analizado, ¿de acuerdo? La tenemos que realizar nosotros, pero es una tabla donde vamos viendo sintetizada, vamos sintetizando la información. Serían 2 cosas, por tanto, diferentes. La idea es buscar explicaciones teóricas de determinados fenómenos, similitudes, diferencias entre los segmentos de los datos. Tenemos toda la codificación a la vista y nosotros simplemente tenemos que hacer el resumen. Y del resumen, una tabla. El programa nos la genera automáticamente. Esa sería la idea de los resúmenes, la fase final de la investigación. Este es el aspecto que tiene. Estábamos viendo directamente con el programa. Vamos escribiendo. Esta es la parte que nos compete a nosotros escribir. Estas son las codificaciones que hemos realizado, los códigos que se han ido creando, ¿de acuerdo? Cuando vemos un cuadrado azul, eso es una intersección de información. Entonces nosotros escribimos el resumen. Tengo algunas preguntas en privado de César. Si te parece, César, lo comentaremos al finalizar el taller porque no tienen que ver directamente con la explicación, ¿de acuerdo? No, luego al finalizar lo comento. Eh, más o menos te avanzo ya un poco la respuesta, lo hemos comentado al principio. Estamos grabando el taller y os vamos a compartir el vídeo y las diapositivas que yo estoy utilizando, independientemente que dentro de unos días se publicará el vídeo en el canal de YouTube de MassQDA. Tenemos curso en español, los precios pues están en la página web de masqda.com del programa. Pero bueno, al finalizar la intervención, pues comentamos estos detalles y cualquier otro que os interese sin mayor problema. Pero bueno, sí, el vídeo se está grabando, aunque sea una conversación, yo entiendo, informal y distendida entre nosotros. Se puede preguntar cualquier cosa, pero se graba y luego lo editan y lo suben. Lo arreglan un poquito
y lo suben. Pero la grabación directa mañana os la vamos a compartir. Bien, vemos aquí claramente referenciado el panel de resumen. Este sería el papel de los resúmenes. Como Stefan Radiker, el profesor Radiker comentaba, pues su uso se reservaría después de haber codificado el material. Después de que ya lo tenemos codificado, nos van a ayudar estos resúmenes y luego con este comando pasamos a la tabla de resumen. Crearíamos una tabla con el resultado. Aquí tenemos la nueva herramienta del explorador de resúmenes. Tenemos un determinado código. Lo que va a hacer el explorador es separarnos los resúmenes por la variable, el valor de variable que le indiquemos. Podemos establecer como una tabla cruzada. Vamos separando la información y podemos tener los resúmenes organizados con este explorador al haber introducido dentro del explorador, pues, este tipo de clasificaciones de documentos de participantes femeninos y participantes masculinos al respecto del indicador del código que nos interese, ¿de acuerdo? Esta sería la función del explorador de resúmenes que complementa el sistema de resúmenes que son ahora los tres componentes, la cuadrícula de resúmenes, la tabla de resúmenes y el explorador. Todo es un conjunto de herramientas para avanzar en el análisis en la parte final, en la parte conceptual, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a la parte final de los componentes que estamos comentando, las paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Paráfrasis es escribir con las propias palabras lo que otros han dicho o escrito, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de paráfrasis en documentos. Tenemos la matriz de paráfrasis para compararlas. Tenemos en el menú análisis la herramienta de paráfrasis. Y tenemos un ejemplo de paráfrasis en un documento bibliográfico, en un artículo, en un paper. Pueden ver las paráfrasis aquí. Hemos escrito la idea del autor o autora con nuestras propias palabras. En mi caso particular, donde yo más utilizo las paráfrasis es para el análisis, las revisiones de la literatura sistemáticas. Cuando hace revisiones de la literatura, es posible que alguno de ustedes esté en el proceso de hacer una investigación doctoral, o si ya han hecho sus investigaciones doctorales en otra investigación, siempre suele haber una parte importante de revisión bibliográfica, ¿de acuerdo? Y en concreto, las paráfrasis son fantásticas, fantásticas. Cuando lleguemos a la práctica con paráfrasis, les voy a enseñar un proyecto en el que lo utilizamos y verán cuál es la relevancia de esta herramienta. Es muy interesante para escribir el capítulo de la revisión de la literatura de una tesis, cuando estamos escribiendo un artículo, un informe, y estamos manejándonos con documentos bibliográficos de otros autores. Es una herramienta fundamental y muy útil, muy interesante. Cuando lleguemos a la práctica con ella les mostraré algunos ejemplos. Bien, al respecto de la paráfrasis y la narrativa, como escribimos los informes, ¿de acuerdo? Es importante tener en consideración evitar el plagio. El plagio es una cosa que nos preocupa. Una paráfrasis, escribimos con nuestras palabras la idea de otros, pero la idea sigue siendo la de otro autor. Como consejo, en un trabajo académico les sugeriría incluir dos tipos de información, solamente dos. Las ideas de otros autores y resultados de sus investigaciones, adecuadamente referenciados, ¿de acuerdo? Nosotros en sociología, investigación cualitativa, pues nos manejamos con las normas de estilo APA de la Asociación de Psicología Americana. Sería más o menos el estándar que debemos de seguir para publicar. Por tanto, pondremos la idea de otro autor, pero adecuadamente referenciada. Y luego, nuestros propios resultados de la investigación, adecuadamente evidenciados. Solo esos dos tipos de información. No incluyan en sus informes o en sus artículos opiniones personales,
información que todo el mundo parece que comparte, no sé. Hoy en día, a raíz de lo del COVID, parece que hay una gran cantidad de información sobre esta cuestión, pero muy poca información es contrastada y reforzada con evidencias científicas. Hablamos, parece que esto, parece que lo otro, pero realmente no hay cifras, no hay datos, no hay evidencias. Por tanto, siempre que escriban una frase, un párrafo en su tesis o en su informe de investigación, cuando terminen de escribirlo, piensen si lo que han escrito es la idea de otra persona y la han referenciado adecuadamente o un resultado de su propia investigación y lo han evidenciado adecuadamente. Probablemente, si siguen esta norma de control, se dan cuenta de que algunas cosas que han escrito necesitan revisión. Pero lo que ocurre es que en el mundo académico no interesa más que esos dos tipos de información. No interesa ni opiniones, ni valoraciones, ni cosas que se han escuchado por ahí, etcétera, etcétera. Ese sería el punto de partida de evitar el plagio, ¿de acuerdo? Serían los dos tipos de información. Si tenemos el trabajo de las personas cuyas ideas, investigaciones influyen directamente en nuestra investigación, ¿de acuerdo? Esa idea está relacionada con el diseño de nuestra investigación, ¿de acuerdo? Para citar las palabras podemos utilizar las palabras exactas, podemos utilizar las comillas y referenciarlo. Y citar un documento bibliográfico implica que primero se haya leído personalmente. En ocasiones encontramos una referencia a otro autor, pues procedería añadir citado por la fuente original de la cita, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Y luego simplemente si es menos de 40 palabras lo podemos incluir dentro del texto la cita y las citas mayores pues las ponemos fuera del texto con una justificación y ya quedarían adecuadamente referenciadas para evitar el plagio que comentaba. Bien, si seguimos con esta línea en la que nos encontramos ahora, desconozco si alguno de ustedes está haciendo un trabajo doctoral, pero esa información le puede venir bien. Al respecto de las paráfrasis, podríamos decir que se trataría de resumir un pasaje o reordenar las palabras de la frase, cambiando alguna de ellas, acreditando la fuente dentro del mismo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver cómo se hace una referencia en un trabajo de educación, en este caso, y luego tenemos que incluir la referencia precisa, exacta, en formato APA o el formato que estamos utilizando, en la parte final del trabajo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Esta sería el trabajo del párrafo, la frase dentro del cuerpo de la narrativa, y esta sería la misma referencia de esa narrativa. ¿Qué ocurre? Si nosotros cogemos esta frase que tenemos aquí y la copiamos en uno de los programas antiplagio, podemos ver que este texto que hemos insertado es el mismo que ustedes estaban viendo, pues nos dice que no está plagiado. Sin embargo, como pueden comprobar, esta idea sí que se ha tomado de esta obra. La idea se ha cambiado, se ha referenciado adecuadamente y pasamos el programa antiplagio y nos dice que no hay directamente ningún problema con esta frase que hemos hecho. Esa sería la idea a la hora de construir la parte bibliográfica, que intentáramos evitar el plagio practicando con la paráfrasis, el arte de parafrasear, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué programa antiplagio utilizar o qué sistema? Pues eso ya lo dejo a su elección. Turnitin tiene algunas críticas por la ley esta de defensa nacional de Estados Unidos, tiene sus detractores, luego hay otros, PlagScan, Plagium, hay otros que son europeos. ¿Qué ocurre? Al ser europeos, pues están acogidos a las medidas de protección de datos de usuarios, etcétera, etcétera, que no encontramos en otros programas y otros sistemas. Eso ya muchas veces utilizaremos el que
su universidad tenga disponible para ustedes o hayan contratado el servicio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con el tema de las paráfrasis y veamos cómo se organizaría la paráfrasis, cómo se realizaría, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos vamos a un concepto. ¿Cuál es la idea que quiero parafrasear? Pues procrastinación. ¿Cuál es la definición de procrastinación? La tenemos aquí y tomada de estos autores. Por tanto, estamos ya referenciándolos adecuadamente, ¿de acuerdo? Fíjense que yo para parafrasear lo que hago es subrayar las ideas principales en el origen del autor, ¿de acuerdo? Yo tomo las ideas originales, ¿de acuerdo? Y luego las traslado a cómo lo escribo, ¿de acuerdo? Luego se hace una síntesis bibliográfica, ¿de acuerdo? Organiza las ideas para incluir los conceptos subrayados en las definiciones y tras las mismas se coloca el autor y el año, en nuestro caso con estilo A, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver el resultado. Procrastinar significa posponer llevar a cabo una acción en lugar de darse cuenta que actuar en el momento es mejor opción. Y seguimos con la narrativa referenciando la información que nos interesa. Nuevamente hemos pasado esta información por un programa antiplagio y nos ha dado que el 0% está plagiado, que no hay ningún problema con esta paráfrasis que hemos realizado, ¿de acuerdo? Estoy deteniéndome un poco en el tema de las paráfrasis, no sé si les resulta pertinente, pero es una parte fundamental si se van a dedicar a la investigación y a escribir narrativa académica, aprender a parafrasear, ¿de acuerdo? Esta sería cómo subrayamos las ideas principales y luego las escribimos con nuestras propias palabras, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el ejemplo que les comentaba, que les voy a mostrar del trabajo. Nosotros creamos una estructura de códigos en la que se corresponde con las partes del artículo. En nuestro caso es un artículo. Pueden ver pues, la introducción del artículo, la parte teórica, los métodos, los resultados, la discusión. Entonces vamos vinculando, vamos escribiendo paráfrasis y vamos vinculando códigos instrumentales de las partes del artículo. Y luego las paráfrasis las ordenamos, ¿sí?, para que se listen tal cual vamos a escribirlas en el artículo, ¿de acuerdo? Si quieren ver el proyecto que tengo aquí donde... Este sería el proyecto para que lo viesen. Tengo aquí un informe. Esto es más QDA, por si hay alguien que no conoce el programa exactamente. Este es nuestro sistema de documentos. Tenemos el sistema de códigos, de indicadores. Los podemos crear nosotros o vienen de un marco conceptual, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos cómo hemos ido, ¿ves? Aquí tienen una paráfrasis. Estamos parafraseando esta referencia, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo vinculándolo con la parte donde irá esta paráfrasis en el artículo. El artículo está estructurado en todas estas partes que estamos viendo aquí. A la hora de organizar este material, nos vamos a análisis y dentro de paráfrasis entraríamos a categorizar y podrían ver organizadas en una matriz todas las paráfrasis, toda la información. Vale, se me ha ido a otro monitor, pero lo capturo y se lo sé. Bien, como pueden ver, hay paráfrasis de diferentes documentos. Aquí tengo el documento, el texto parafraseado, lo que yo he escrito, ¿de acuerdo? Aquí es donde tienen el texto. Pueden escribir aquí, pueden modificar la paráfrasis. Y fíjense que las he numerado para que estén organizadas dependiendo de la parte del artículo donde la voy a ubicar. Luego me lo imprimí en Excel y luego ya me puse a escribir el artículo. ¿Entienden? Esa sería la utilidad. Esa sería esta herramienta de categorizar
nos da una visión muy interesante de qué documentos son el origen de mi revisión, cuál es exactamente el texto parafraseado y mi paráfrasis, cómo yo la voy a insertar directamente en mi informe bibliográfico, mi capítulo teórico de la tesis, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tengo códigos instrumentales y códigos analíticos dependiendo de lo que esté necesitando en cualquier momento. Hola Tania, sí, esta tabla se puede exportar a Word, tenemos aquí el icono, y a Excel. Dándole aquí, la exportaríamos, se me ha ido al otro monitor. Y claro, esto es muy interesante. Fíjense que están ordenadas, la paráfrasis 1, la 2, la 3. Claro, yo ahora me pongo mi informe de Word, vamos a verlo. Tengo por aquí, estoy trabajando en otro monitor, pero vuelvo con ustedes enseguida. Tenemos aquí, vamos a ver este ejemplo. Tengo mi artículo y yo simplemente pues me tengo que ir a la parte del artículo, pues la introducción, pues ustedes se sitúan, lo voy a hacer más pequeño para que lo vean bien. Si trabajan con dos monitores mejor, pero bueno, pueden ver que yo tengo mi paráfrasis aquí, ¿de acuerdo? Vamos a verla. Tengo las paráfrasis, entonces la tengo aquí directamente y iría escribiéndolas en mi artículo. Directamente lo vamos pasando a la parte teórica. La parte sería un uso, en mi opinión, útil de estas paráfrasis, ¿de acuerdo? Volvemos a la presentación, que ya estamos terminando. Vamos a practicar un poquito todo lo que hemos estado comentando de los memos, ¿de acuerdo? Bien, este sería el planteamiento de cómo utilizar las paráfrasis, en mi opinión. Hay otros usos para generar el sistema de códigos, dependiendo, Cookart y Radiker hablan de otros usos en el libro de análisis de datos con MassQDA. Mailring también habla de otros usos de las paráfrasis en cualitativa. Pero bueno, en mi caso yo me centraría en el tema del análisis bibliográfico porque es donde yo he encontrado un uso excelente de esta herramienta en el programa MassQDA. Bien, estamos finalizando nuestro recorrido por las 4 herramientas de... A ver, que tengo... Las paráfrasis se enlazan con los memos en el informe, me pregunta César. Se me había pasado esta pregunta. Las paráfrasis memos en el reporte. Sí, las paráfrasis junto con los memos se podrían exportar en conjunto o tenerlos visuales en otro monitor y lo que haríamos sería eso que comentábamos sobre la Grandill Theory y la fase de memos teoréticos. Los memos teoréticos o los conceptos de una investigación son fundamentales a la hora de hacer el informe. Si los combinamos, como acertadamente sugiere César, con las paráfrasis, yo ya diría que hemos subido más del 70% del informe final de resultado redactado, ¿de acuerdo? Sería muy importante combinar las paráfrasis y los memos en ese informe final o en ese artículo que estemos redactando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos en esta comparativa del profesor Radiker, ¿de acuerdo? Que hemos adaptado, traducido, porque me parece muy interesante la comparativa, ¿de acuerdo? Tenemos los memos, los comentarios, los memos, ¿cuál es su aplicación habitual? Pues presunciones, hipótesis sobre los datos, referencias y notas sobre el proyecto, resultados del análisis y conclusiones. Los comentarios, aplicación típica, metainformación, palabras clave, notas sobre una asignación de código específica
o segmento codificado. Las paráfrasis, ¿cuándo utilizarlas? Resúmenes seccionales de los datos. Es otra aplicación que, como les comentaba, no todo el mundo pues pensamos de la misma forma. Yo les he trasladado mi punto de vista simplemente. Los resúmenes, ¿cuál es la aplicación típica? Resúmenes temáticos de todos los segmentos codificados de un caso, como estábamos viendo en la herramienta sobre un tema y compilados en la tabla de resumen. ¿Cuál es el momento durante el proceso para realizarlo? Los memos en cualquier momento del proceso de investigación, comentarios durante y detrás de la codificación, serían como son notas de los segmentos, pues sí, durante el proceso de codificación para apoyarla con estas notas, las paráfrasis en cualquier momento, con enfoques basados en código solo al comienzo del análisis. En el caso de una revisión bibliográfica, pues las paráfrasis se deberían de estar haciendo desde el principio del proceso bibliográfico hasta utilizar la categorización con paráfrasis al finalizar el informe o artículo, como estábamos viendo en el ejemplo propuesto. Los resúmenes tras codificar en la fase de análisis, al final, en la fase de categorización. Y en MassQDA, pues bueno, aquí tenemos cómo se hace cada uno de ellos en su lugar. Vamos a practicarlo nosotros ahora. Formato y longitud del texto, pues los memos son más versátiles, puedes introducir tablas, texto, imágenes, comentarios al codificar, máximo 255. Paráfrasis también están limitadas a 255. Y resúmenes solo texto, pero de longitud ilimitada. Esta sería la tabla del profesor Radiker que tomamos de una entrada en el blog de MassQDA. En el blog se publican articulitos bastante interesantes y tienen este trabajo del profesor en el que aborda el mismo contenido del taller que estamos realizando hoy, memos, comentarios, resúmenes y paráfrasis, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. He dejado en las diapositivas, aquí les incluyo la referencia al trabajo del profesor Radiker. Tienen el enlace por si quieren consultar de primera mano la fuente original. Muy bien, vamos a hacer algunas prácticas con el programa. Hemos estado ya viendo algunas cosas con el programa, pero vamos a verlo porque tenemos el escenario. Yo tengo su perfil. Cuando ustedes se inscriben, les pregunta si tienen experiencia con el programa. Hay algunas personas que están participando que no tienen experiencia con el programa. Por tanto, voy a ir despacio, cualquier duda que tengan me detienen y me preguntan. Bien, este sería el sistema de documentos del proyecto. Tienen aquí, por ejemplo, cuestionarios, tienen aquí una entrevista codificada, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema de códigos. Los códigos pueden ser, como comentábamos, deductivos. Si proceden de un marco conceptual, lo importaríamos al programa. Se importaría con este comando, importar códigos y memos desde una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el escenario donde vamos a codificar, visualizar los documentos, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos el escenario básico, vamos a fijarnos, tenemos aquí en la estructura principal, tenemos la autora de esta investigación que nos ha permitido utilizarla. Normalmente aquí van los objetivos y las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Por eso le llamamos memo teórico o donde van las research questions, las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Tenemos información sobre el proyecto, ¿de acuerdo? Esta es la información técnica. Y aquí tenemos el memo de documento o resumen de caso que les comentaba hace unos instantes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el memo de código, un memo conceptual, ¿de acuerdo? El icono lo establecen ustedes, como habíamos apuntado.
y aquí introducen la información que les interesa. Como pueden ver, hay definiciones de código, normalmente basadas en la referencia bibliográfica de los autores originales que los abordaron. Tendríamos estos memos, descripciones de código, nos van a ayudar a aplicar mejor ese código, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el estrés causado por la frustración, ausencia de problemas, vamos a crear uno, introducimos la fecha. Esta sería la idea, ¿de acuerdo? Establecemos un memo de código, guardamos y como siempre recuerden en MassQDA no es necesario guardar, todo queda guardado dentro del proyecto. Ya tenemos esta referencia, siempre que quisiéramos codificaríamos, podríamos ver esta información. Otro tipo de memos, pues tenemos los memos en el documento, dentro de, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Aquí tienen algunos ejemplos. Como pueden ver, este material se ha ido codificando con los códigos que tenemos en la parte izquierda, pero al mismo tiempo se han establecido estos memos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Aquí esta flecha nos lleva al memo siguiente. Vamos navegando mediante los memos, ¿de acuerdo? Vamos bajando y tenemos acceso mediante esta columna que se puede activar si les molesta o les ocupa mucho espacio, o se puede visualizar. Aquí tenemos un ejemplo de comentario. Podemos ver este comentario. Lo estoy visualizando, podría... Aquí lo tenemos, mejor. Exacto. Comentario o paráfrasis. Estos serían los objetos que se pueden visualizar. Este comentario sería este círculo rojo completo. Fíjense que todos los segmentos de las codificaciones tienen el círculo sin rellenar de color, pero este sí que está rellenado. Eso significa que tiene un comentario, ¿de acuerdo? Hacemos doble clic y nos va a aparecer el comentario que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Mi consejo sería que no utilizaran estos comentarios para información analítica, sino que fuese instrumental. Si introducen información analítica es más complejo recuperarla que con los propios menús, ¿de acuerdo? Si nosotros obtenemos, vamos a ver cómo podemos, pues, si tenemos, a ver, objetivos, tenemos cualquier matriz en la que tienen los códigos, ¿de acuerdo? Tienen toda la información, siempre podrán ver la zona de comentario que vamos cumplimentando, ¿de acuerdo? Sí que se puede recuperar la información, la tienen en esta zona de aquí. Y por supuesto se puede exportar a Excel, a otros formatos, etcétera. La tienen visible, pero yo creo que se visualiza mucho mejor si lo escriben en un memo. Nos vamos al menú memo y podemos ver la vista general de memos o podemos ver los memos en el documento. Podemos ver aquí organizada mejor toda la información. En este caso estamos en el primer cuestionario, en el primer caso, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver todas las notas que se han hecho de este documento. Cambiamos, es más fácil navegar, explorar los resultados, la información en este tipo de gestor que en el panel que les estaba mostrando donde estaban los comentarios. Eso es una opinión mía personal. Quizás alguno de ustedes piense de otra forma o lo utilice de otra manera. Yo simplemente les traslado mi opinión personal, ¿de acuerdo? Luego ya cada uno
unos autores dicen una cosa, otros autores dicen otra. En mi opinión, yo prefiero pues trabajar con este escenario. Tenemos los memos libres, en este caso, todos los que se han ido. Claro, hay uno que se llama Futuras Investigaciones y vamos reflexionando. Hay otros que tenemos vacíos, pues supongo que los hemos creado haciendo prácticas, propósito y objetivos de la investigación para mantener el diseño vinculado, la bibliografía que vamos introduciendo. Diferentes funciones se han ido etiquetando con iconos diferentes, ¿de acuerdo? Y este sería el escenario, el gestor principal de memos. Nosotros, para crear un memo, han visto cómo lo hemos creado en el código. También han visto cómo lo podemos crear aquí directamente. Podemos crear directamente el resumen de caso, como comentábamos, y escribiríamos una síntesis de lo más representativo que se ha analizado en este documento. Cerramos y ya nos aparece aquí el segundo resumen. Para crear un memo en el documento, simplemente pues la idea de tutor ideal. Vamos a incluir botón derecho siempre. El menú contextual que aparece en el botón derecho en cualquier parte siempre va a ser lo que más nos solucione la papeleta, el problema en ese momento. Voy a insertar un memo al seleccionar. Entonces, tutor ideal. En vez de el nombre que por defecto siempre introduzco la fecha, porque puedo este memo reeditarlo en cualquier otro momento. Y según este alumno, pues el tutor ideal será claro. Bueno, ya que estoy, voy a enumerarlo, voy a utilizar la numeración, claro. Que diga las cosas tal como son. ¿Cómo conceptualizaríamos eso? Asertivo, que sea asertivo. Asertividad. Y no como deberían de ser asertivo, realista. Asertivo, realista, ¿no? Bueno, pues para este participante en un curso, esas serían sus características del tutorial. No sabemos si pasado un tiempo, ¿de acuerdo? Pues necesitamos otro alumno, habla del tutor ideal, necesitamos crear otra entrada de fecha y volver a escribir otra numeración sobre el tutor ideal, ¿de acuerdo? Esa sería cómo hacer un memo en el documento y siempre podemos ver los memos del proyecto, vista general de memos, tenemos diferentes escenarios. Voy a recuperarlo de. Aquí tenemos todos los memos que se han hecho en este proyecto, ¿de acuerdo? Esa sería la idea principal. Los comentarios, simplemente, pues si queremos este segmento comentarlo, pues hacemos clic y podríamos escribir un comentario, ¿de acuerdo? Bien, no hay que hacer faltas, ¿de acuerdo? Intentar ser lo más pulidos posible y como pueden ver se colorea el círculo y ya me indica que este segmento ha sido comentado, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de la diferencia entre el memo y el comentario y luego los resúmenes sería para la parte final del análisis de investigación. Entraríamos en análisis, iríamos a cuadrícula de resumen. Y como pueden ver, tenemos todas las codificaciones realizadas en todos los participantes. Aquí tenemos un resumen que se ha realizado. Pueden ver, hay otros. ¿De acuerdo? Tenemos otros resúmenes. El programa, cuando se hace un resumen,
El cuadrado lo colorea en color verde, pueden ver que está sombreado y eso nos indica que tenemos un resumen. ¿De acuerdo? Si quisiéramos de cualquier otro, vamos a ver uno que tenga este que tiene sobre experto en el campo, participante 39. Esto lo ha dicho el participante 39 sobre la idea de que el tutor sea un experto en el campo de que se trate. Ahora tenemos que resumir esta información. Comparte una experiencia profesional con el alumno, pues la experiencia profesional es importante. El tutor debería compaginar esa experiencia con la académica y es lo que creo que me enriqueció más. El tutor ideal debería ser una simbiosis entre calle y academia, alguien con experiencia profesional que sepa transmitir la nueva. Pues entonces estamos hablando de experto en el campo, experto profesional y académico. Podríamos hacer un resumen que sintetice la idea de este participante. No solo saber transmitir unos conocimientos, sino la aplicabilidad de esos conocimientos. Gente que no solo sepa de teoría, sino también de aplicabilidad de la materia. Esa sería una forma de crear un resumen. Cuando tenemos la cuadrícula de resumen, podemos pasar a la tabla de resumen desde externamente o desde este icono interior que tenemos aquí. Le damos a la tabla de resumen y podemos comprobar cómo en esta tabla nos aparecen los documentos y los códigos dependiendo. Vamos a crearla. Esta es una que ya teníamos. Incluimos los códigos que queremos. Podemos elegir las variables, ¿de acuerdo? Sería totalmente configurable, en este caso por género. ¿De acuerdo? Elegimos todos los códigos si queremos. Esa sería la idea. Darle OK. La nueva tabla, le podemos cambiar el nombre para organizarlas, pues nos va a facilitar la información que hemos ido aquí, que hemos ido creando. Entonces vamos a tener una distribución en forma de las matrices cualitativas que Miles y Huberman nos comentaban hacer. Tendríamos toda una visión de toda esta información organizada por los documentos del proyecto. Lógicamente se puede cambiar, poner los códigos aquí y aquí los casos en la parte superior se cambian filas por columnas. Esto sería en la fase final de abstracción, de categorización del proyecto, cuando utilizaríamos esta herramienta. Y al respecto de las paráfrasis, para parafrasear tendríamos que entrar en el modo de paráfrasis. También en el menú de análisis lo que haríamos sería parafrasear texto y ya entraríamos en el modo de paráfrasis. Cualquier fragmento que resaltemos lo podemos parafrasear, ¿de acuerdo? Siempre escribiendo, y es lo importante en el taller de hoy. Estamos escribiendo nosotros, tenemos que pensar, tenemos que trasladarlo a este lienzo, a este escenario de registro del programa. Esta sería la idea de las paráfrasis. Vamos parafraseando, aquí tenemos otra, y vamos registrando el material. Pueden utilizarlo para generar códigos, como le sugiere el profesor Stefan Radiker, o Meiring, o Huckart, otros autores. Hay gente que utiliza solo las paráfrasis en lugar de los códigos. Gente, pues aproximaciones analíticas, mejor dicho, sería la idea. Pero en mi caso particular ya les comentaba, ya les mostraba el ejemplo de lo que ya lo han visto en otros talleres, que se lo he ido mostrando, la utilización de las paráfrasis para parafrasear el material bibliográfico que tenemos en un proyecto de investigación. Esta sería la idea, leer la información y escribirla con nuestras propias palabras para facilitar ese trabajo
bibliográfico. Esa sería la idea. Bien, las paráfrasis, en mi opinión, lo que tienen un poco limitado es la extensión. A veces nos quedamos con ganas de escribir un poco más. Es un ejercicio de síntesis muy importante, pero de momento la limitación son 255 caracteres. No podemos extendernos mucho más. Lo que sí que podemos es, en lugar de incluir una extensión muy grande, pues fragmentos mucho más pequeños del trabajo que estemos realizando. Entonces, vamos haciendo paráfrasis de trocitos más pequeños. Luego esas paráfrasis las organizamos con la herramienta de categorizar paráfrasis y las podemos ordenar y prácticamente tendríamos el informe bibliográfico resuelto o el artículo en cuestión en el que estemos. Pues muy bien, este era el planteamiento, el recorrido que quería hacerles en el día de hoy. Ahora me voy a poner a su disposición para contestar a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, si quieren que repita algo, cualquier otra cosa que no hayamos visto pero que les interese, me pongo a su disposición para atender. Voy a abrir los micrófonos para mayor comodidad. Y nada, volver un poco al comentario de César, que estábamos comentando. Amistosamente, César, estoy bromeando, intentando que ya que estamos en un taller avanzado de análisis de datos, pues que sea un poco lo más ameno posible. A ver, sí, lo que te comentaba, te he contestado. Mañana mis compañeros desde Alemania os van a remitir la grabación que estamos teniendo, las diapositivas y también se os va a facilitar el material. En unos días saldrá publicado en YouTube, lo podréis ver desde allí y tendréis acceso a toda la grabación y todo. La programación de talleres que tenemos prevista la podéis encontrar en la página de formación de Mascudea, de webinars, y luego en Qualsol Consultores, que somos nosotros, en nuestra página de recursos, también tenemos listados todos los talleres que se van a organizar. El precio del programa, pues, es entrar en mascudea.com y ahí tienes todos los precios de todas las versiones. Tengo una pregunta de Tania. Gracias a ti por la participación, por supuesto. Sí, he terminado, Tania, con el tema de hoy. Parece que no tengo más preguntas. Adelante con tu cuestión. Si quieres, te abres el micro o por escrito, como mejor te venga, y me haces la pregunta. Que sea sencilla, por favor. No me preguntes algo muy complicado. Sí, hola, bueno, no sé si me miran. Buenas tardes, buenos días. Gracias siempre por la información. Con lo de hoy no tenía ninguna pregunta, pero yo estoy empezando con el proyecto, con tratar de construir los códigos y demás. Yo estoy ahorita trabajando con un cuestionario, pero que las respuestas me van llegando de a poco, ¿no? Entonces mi pregunta era, cuando yo importo cada cuestionario, ¿se importan también nuevos códigos o el mismo código? Porque son las mismas preguntas siempre. Entonces mi pregunta sería más que todo, ¿cómo puedo evitar yo tener que estar borrando o modificando los códigos cada vez que importo un cuestionario nuevo? Sí, vamos a verlo, cómo lo podemos solucionar. Voy a pasarme al proyecto que está en castellano. Bien, esto vamos a importar. Bueno, yo creo que la clave de lo que estás preguntando, Tania, la tenemos aquí: importar datos de encuesta en el mismo asistente. Cuando importamos el cuestionario, vamos a probar con este. La idea sería estas opciones que hay aquí debajo. En teoría, el código no se te tiene que duplicar. Si tú ya tienes ese código en el proyecto, no se te tendría que duplicar el código. Si se te duplica el código, ¿vale? Puedes
En opciones, vamos a darle a cancelar. Tenemos una opción que es para... Vale, pues estará aquí ahora. Aquí lo tenemos. Esa sería la opción. No duplicar los códigos en el mismo nivel. Esa sería una opción. De todas formas, las opciones para que nos permita importar sería documentos que existen en el proyecto antes de importar con el mismo nombre, pues sería ignorarlos por si tuviéramos el mismo caso. La cuestión sería o de la tabla que estás importando, porque me imagino que será una tabla, borrar los que ya tienes antes de importarlo y que se duplique el código. Me imagino que marcando esta opción ya no se te duplicaría el código a la hora de importarlo. Es la solución que en primera instancia se me ocurre comentarte, que puedes probar a ver. Pero de hecho estas opciones esta opción está hecha para que no se duplique, por tanto, ignorar al importar si el documento ya existe sería la que teníamos que marcar en tu caso, porque estás en un proceso temporal de importar en varias veces. Entonces, si hay alguno que ya lo tienes, no se tendría que duplicar. De la misma forma que códigos o variables no se tendrían por qué duplicar a la hora de importarlo. Ok, gracias. Intento a ver si... Espero que te sirva. Respecto a los documentos, esto te puede servir. Y luego respecto a los códigos, prueba a ver la opción esta que teníamos aquí para que no los duplique al mismo nivel en el caso en que te los esté repitiendo. ¿Alguna Ok. pregunta adicional? Para la próxima sesión, cuando haya resuelto, quizá. Gracias. No, Tania, si quieres preguntar cualquier cosa, yo encantado de atenderos, sin mayor problema. O No, por este momento. la semana que Gracias. viene volvemos a repetir, o sea que volvemos a vernos. Eso. Bien, me parece que Eh, no. Sí, una pregunta, adelante. César Honores. Sí, ahora sí, disculpa en primer lugar por la tardanza. La verdad que no había considerado el horario, lo tenía a las 4 de la tarde y no había visto el horario que yo estoy en Perú y iba a ser 9 de la mañana. Entonces, para mí eso, la verdad que lo pasé por alto y eso ha hecho que De buena mañana ya te estoy yo increpando. Es que aquí ya llevamos todo el día y estamos a 39 grados de temperatura. Yo ya tengo sí, ganas de terminar y darme un baño. ya mañana y en lo sucesivo, ya sé que es a las 9 en punto y ahí estoy minutos antes. Sí, porque además no me gusta cambiar el horario, porque es más cómodo para organizarme yo, pero también para los participantes. Siempre saben que es el mismo día a la misma hora. Así Intentamos es, no cambiar. eso es excelente. Dime, respecto a, ahora sí a la adquisición del programa, Sí. está ahí en la parte, pero ¿hay algún bono o descuento por asistencia a los seminarios o algo? ¿Hay alguna promoción, algo a la que se puede acceder? No. Bueno, en teoría la formación la tendrías que pagar adicional al precio del programa. Al precio que está. Tendría que ser al contrario. Cuantos más Ya, seminarios de estos asisten, más caro te tendría que salir. No, claro, no hay ninguna promoción. Sí que hay licencias para universidades más económicas, licencias para estudiantes realmente económicas, eso hay que considerarlo. Y hay otras opciones de descuentos, pues si para cursos de metodología, en la página web pues va poniendo las opciones. Si no nos podemos acoger a todas estas cosas, pues ya pues nos toca rascarnos el bolsillo y que yo sepa. De todas formas, César, te invito a escribirles a mis compañeros de Alemania y preguntarles por el bono de participación. Pero también te dirán que te tienes que inscribir por lo menos a unos cuantos, ya que este es tu primero, si no me equivoco.
Escríbeles a ellas y a ver qué te contestan, a ver si te pueden hacer Sí, algún descuento de algún sí, tipo. No te lo digo de broma, mira, no te lo digo de broma. no, está bien. Yo estoy pensando en adquirir la licencia. La licencia, definitivamente, estoy haciendo la maestría. Mm, He comparado este programa con otros a los cuales he asistido, no lo voy a mencionar aquí, pero mm. me parece que tienen cosas muy interesantes que no los tienen otros, ¿no? Entonces, Puedes mencionar lo que quieras porque yo particularmente soy un consultor independiente y he trabajado con 6 o 7 programas diferentes, o sea que aquí no hay ningún claro, tabú, yo soy independiente, aunque ahora esté haciendo ese trabajo para Mascudea, hay que tener eso siempre presente que podemos hablar de cualquier cosa. claro, la Realmente, organización de los memos, por decir, me parece bastante interesante, ¿no? El tema de la paráfrasis, la organización de los memos, es bastante interesante porque te permite avanzar en el proyecto de investigación de una manera más organizada, ¿no? Definitivamente. a mí me gusta mucho, pero también me gusta sobre todo por las herramientas visuales y las posibilidades de análisis. Eso hay que entenderlo. Claro, Es así que es. esto hay que probar todas estas opciones de exploración de resultados y luego en el menú de análisis recientemente hicimos un taller en el que aquí hay mucha información interesante para trabajar. La verdad es que sí. Por, ul- Tengo, por último, para dime. ¿hay algún curso también integral que me pueda permitir a mí empezar de cero y asesorado en una cantidad de tiempo que lo brinda Mascudea? Exacto, yo en Qualsoft tenemos 2 cursos de largo recorrido, duran 12 semanas cada uno. Uno es de diseño de investigaciones con metodología cualitativa y otro es de experto en análisis de datos cualitativos y mixtos con Mascudea. Nosotros tenemos cursos de 12 semanas de duración, 12 y 12, pues casi estás medio año con nosotros formándote si te interesan los dos niveles. ¿Que te interesa solo el de análisis? Si entras en qualsoft.com, os lo voy a escribir aquí. ¿Puedes enviar el link, por favor, por el chat para poder acceder? Esta es nuestra página y ahí en formación tienes talleres más cortos, talleres más largos, dependiendo ya de lo que quieras. Si quieres un recorrido completo por Mascudea y análisis cualitativo y mixto, pues tenemos un curso de 12 semanas de duración. Ok, muchísimas gracias. Siempre gracias a ti, César. ¿Algún comentario? Gracias a Diego. Saludos desde Lisboa. La verdad es que somos una pequeña comunidad internacional de todos los sitios, desde Chile, Perú, México, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Portugal. Están representados todos y agradeceros la participación y emplazaros la semana que viene, el miércoles, a las 4 de la tarde, desde 4 de la tarde aquí en España. Volveremos a hacer ese taller introductorio al manejo de datos con redes sociales y seguiremos trabajando este otoño, aprovechando un ratito a la semana, las tardes o las mañanas en vuestro caso, para aprender el programa, metodología y pues no sé, continuar un poco esta interacción, esta comunidad y sacando algo productivo y de provecho a los tiempos inciertos que nos toca vivir, por lo menos seguir con nuestra rutina y seguir aprendiendo cosas y descubriendo nuevas herramientas. Un fuerte abrazo, María Teresa, desde Alicante, en el Mediterráneo, hacia México. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la atención y mañana mis compañeras os remitirán la grabación y las diapositivas. Un saludo cordial a todo el mundo. Chao.